Así los pronunciamientos en la Cámara de Diputados en torno a la efeméride de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Más adelante revisaremos lo que se dijo en el Senado. Antes le comento, en la sesión ordinaria de este jueves, también en la Cámara Baja, se discutió el dictamen con reformas a la Constitución en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, la cual busca terminar con una práctica insostenible, a decir así del diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. En la actualidad, resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del 100% de las participaciones federales de algunas entidades federativas. Estamos hablando solamente de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El legislador destacó, además, el avance en materia de transparencia contenido en la reforma, así como el establecimiento de alertas para un mejor manejo de la misma. Aseveró que la propuesta garantiza que la contratación de esta sea también para obras públicas. Resulta indispensable establecer límites en nuestra ley fundamental, que establezcan las bases para revisar, vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago de endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno. Por esta razón, se incluye en la Constitución un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios contraten deuda de una manera disciplinada y ordenada. Bueno, el dictamen que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de responsabilidad hacendaria y fiscal de estados y municipios establecen algunos de los puntos principales. Vamos a conocerlos. Primero, la intervención del Congreso de la Unión a través de una comisión bicameral para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos. Dicha comisión emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles. El dictamen busca que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Se establece que el Congreso tiene facultad de otorgar las bases sobre las cuales el Poder Ejecutivo en estados y municipios pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Asimismo, aprobará anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos que, en su caso, requiere el gobierno del Distrito Federal y entidades del sector público. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda. El Congreso establecerá las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, así como los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrían afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. Luego de ello, los grupos parlamentarios externaron sus posturas respecto a los cambios planteados a diversos artículos de la Carta Magna. Esto es lo que dijeron. En el caso de las entidades federativas, salta a la mente de cualquier persona el caso de Humberto Moreira. Millones de dólares y que finalmente va a tener que hacerse cargo no la ciudadanía nada más del Estado, sino todos nosotros. Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en afirmar que este débito todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al Producto Interno Bruto a menos del 3%. En este contexto, en este entorno, como legisladores estamos actuando a tiempo y de manera preventiva ante una circunstancia que podría transformarse en un problema de dimensiones y alcance nacional. Para la Federación y para las entidades, municipios y Distrito Federal, la normatividad debe ser igual para el efecto de contratar pasivos con condiciones iguales para una y para las otras. Esto se ha convertido en un grave problema para las finanzas de los estados y municipios y un problema de corrupción galopante en los estados, donde los gobernadores y los caciques han encontrado en el endeudamiento una manera de hacer fortuna, de financiar proyectos políticos o de crecer indiscriminadamente la nómina gubernamental. El origen de esta problemática que estamos discutiendo aquí tiene que ver con la impunidad y con que hay gobernantes que aún cuando se les comprueba que hacen un mal uso de los recursos,
no se les han fincado responsabilidades, o peor aún, si se les fincan responsabilidades son tan menores que al segundo día o al primer día pagan una fianza y se van riéndose de la poca justicia. Pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso de que existan crisis, se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina. Este dictamen establece reglas más duras que no prohíben la deuda pública, pero que la dificultan, que aseguran que se hagan análisis serios, como cuáles, por ejemplo, la necesidad de contar con 2/3 partes de tu Congreso local para que sea aprobada la deuda pública. Tenemos que decir que este dictamen no es, bajo ninguna circunstancia, una camisa de fuerza para los estados y municipios, sino que es la llave que garantizará la certeza a los ciudadanos y dará sustentabilidad a los proyectos que establecerá cada gobierno. Luego de los posicionamientos, continuó la discusión a favor y en contra de este dictamen. A fin de preocuparnos por una adecuada reforma a la Carta Magna para establecer principios, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal y disposiciones que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento de los estados y municipios. Esta reforma constitucional pierde la oportunidad para reforzar los mecanismos preventivos y establecer controles viables y oportunos del déficit excesivo en que se ha incurrido en el objeto de impulsar un programa de estabilidad. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es de absoluta trascendencia impulsar aquellas acciones que se encuentren encaminadas al fortalecimiento y salvaguarda de las finanzas públicas de nuestro país. Es difícil prever lo que sucederá, y yo creo que efectivamente hoy en nuestro país vivimos una etapa de imponderables. Es difícil poder predecir lo que sucederá en los próximos meses e incluso en los próximos años. Que es de suma importancia determinar la proporción de estas con respecto a la deuda para conocer la capacidad de solvencia con la que realmente se cuenta, para que los estados y los municipios del país gocen de libertad en el ejercicio de su gasto. Es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales. Al término de la discusión en lo general y luego de anunciar reservas al artículo 73 y 117 del dictamen, se abrió el tablero electrónico por 10 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados de este dictamen. El resultado final: 350 en pro, 26 en contra y 12 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 350 votos y por ende mayoría calificada como lo ha expresado. Y luego de que se rechazaron las reservas presentadas por distintos legisladores, se abrió el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en los términos del dictamen de los artículos reservados, mismos que se avalaron con 329 votos en pro, 43 en contra, por lo que existía mayoría calificada para la reforma constitucional. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 329 votos. Por consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.